Bienvenidos al Draw My Life del Centro Mundial de Avivamiento. Esta historia inició en abril de 1989 en la iglesia donde se congregaban los pastores. Hubo una reunión en la que Benny Hinn era invitado y fue de parte de Benny Hinn que el pastor recibió la confirmación de su llamado. En 1990, unos meses antes de la fundación de la iglesia, en una reunión de líderes, el pastor Ricardo recibió por parte de Steven Switzer la palabra de que iniciaría el ministerio. Meses después de la palabra de Steven Switzer, en oración el Señor le habló al pastor y como a Moisés en el Éxodo le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Y el pastor respondió: la sala de mi apartamento. Y así, en la sala de un apartamento en el barrio Hilarco, el 24 de octubre de 1990 se fundó la iglesia. En esta sede llegaron a haber 30 miembros y duraron solamente 4 meses. Aunque al inicio los únicos miembros de la iglesia eran los pastores y sus hijos, más adelante empezaron a llegar los miembros por familias, y por esto la iglesia se llamó Comunidad Cristiana de Restauración, porque eran llamados a restaurar hogares. En el mes de febrero de 1991, la iglesia cambió de sede al barrio Normandía. Allí se mantuvieron los mismos 30 miembros y duraron 4 meses. En esta sede, la iglesia se empezó a formalizar más y se celebraron los primeros bautismos en el embalse del Neusa y también los primeros discipulados. El hermano de la arrendataria quería ser copastor caprichosamente y como no le fue permitido, empezó a sabotear las reuniones de la iglesia, hasta que un sábado, un día antes de la reunión dominical, decidió sacarlos del local. Pero Dios le permitió a los pastores encontrar un local nuevo para la reunión del día siguiente. En forma simbólica, al salir del local, los pastores y los miembros se sacudieron el polvo de los pies, como Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 6:11. Del voz a voz encontraron un local en la calle 63 donde se ubicó la iglesia en junio de 1991. En este lugar duraron 8 meses y llegaron a ser 50 miembros. En esta sede los pastores empezaron a dictar los primeros seminarios de liberación, las primeras escuelas, los primeros seminarios bíblicos y también se fundó la iglesia infantil. Los pastores, además, enviaron misioneros a las ciudades de Cali, Villavicencio y Medellín. Por el tamaño tan grande de la tarima para el auditorio tan pequeño, se creó el Hanukkah. Este era un grupo de alabanza y era dirigido por la pastora. Por la humedad que había en el auditorio y una plaga de ratas, los pastores decidieron buscar una nueva sede, así que se trasladaron al barrio Los Alcázares, en febrero de 1992. En esta duraron un año y llegaron a tener 70 miembros. Esta es una de las sedes más importantes en la historia del avivamiento. Y una de las cosas que más se puede resaltar son las noches con Jesús. Estas eran reuniones que estuvieron marcadas por sueños, profecías y visiones que venían sobre los miembros de la iglesia. Otra de las cosas que marcó esta sede fueron las estrategias que usaron los pastores para intentar atraer más miembros, pero que al final no funcionaron. Algunas de las estrategias usadas fueron salir a marchar con antorchas por la noche en época de racionamiento y apagones. También hacían horas de mimos y las células en casa. También
le predicaban a todos aquellos que hacían fila para entrar al cine. La escuela del espíritu es algo de lo que hemos escuchado al pastor hablar en varias ocasiones, y se dio en esta sede, pues los pastores decidieron vender todo y dejar encargada la iglesia para viajar a los Estados Unidos y allí abrir una obra. Pero por diferentes sucesos esto no prosperó y tuvieron que volver a Bogotá. Llegaron para un aniversario de la iglesia donde habían invitado a una predicadora que habló en contra de ellos, pero a pesar de todo los pastores sabían que Dios estaba con ellos. En febrero de 1993 se trasladó la iglesia a la calle 55 y en esta sede llegaron a tener 690 miembros. Después de varias estrategias, el Señor le habló al pastor diciéndole: no busques números, trae mi presencia a la iglesia. Por lo cual los pastores entraron en ayuno para buscar la dirección del Señor, y les dio los 4 pilares para el avivamiento. Estos son humildad, fe, rendición y no tocar su gloria. Y después de durar casi una semana buscando la dirección del Señor y haber recibido los 4 pilares del avivamiento, el 28 de febrero de 1993 vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre las 300 personas que estaban en la reunión. Más adelante, el Señor le ordenó al pastor realizar una reunión de milagros. Para esto le pidieron al Señor 3 señales. La primera, reunir 570,000 pesos para pagar el alquiler del centro de convenciones. La segunda, un milagro de sanidad. Y por último, un milagro de provisión. Dios respondió todas las señales y fueron al centro de convenciones donde hubieron milagros y se realizaron 4 reuniones. La congregación creció y fue necesario buscar una sede más grande, por lo cual se trasladaron a la calle 91 con autopista. Esta fue una sede de transición y llegaron a haber 800 miembros, y fue necesario abrir 3 servicios los domingos. En esta sede los pastores decidieron visitar los avivamientos de la época, como el de Pensacola y Chile, entre otros. Y una de las cosas que trajeron para la iglesia fue la unción de la risa que el pastor recibió en uno de estos viajes. La arrendataria de la calle 91 no quiso arrendarles más el local y tuvieron que salir en 1997 hacia la calle 76, donde llegaron a tener 1,600 miembros. En esta sede, los pastores empezaron a hacer cruzadas por la costa colombiana. Estos eventos eran gratuitos, pero por tantos viajes la iglesia empezó a debilitarse y el Señor les dio la orden de que debían guardarse por un tiempo. El 18 de febrero de 1998, el nombre de la iglesia se cambió de Comunidad Cristiana de Restauración por Avivamiento Centro para las Naciones por palabra del Señor. En esta sede hubieron varias conquistas. Primero, se fundó el Gimnasio Campestre Cristiano. Segundo, se realizó el primer capítulo de Él puede hacerlo de nuevo. Y por último, se creó la primera página web de una iglesia cristiana. La iglesia empezó a crecer y como no pudieron comprar las bodegas contiguas para expandirse, estuvieron obligados a buscar una nueva sede y enfrentarse a decidir si trasladarse al sur o seguir en el norte de la ciudad. En 1999 se trasladaron al sur, a la sede del Espectador, a una bodega en la zona industrial, en la que cabían 1,200 personas. En el primer fin de semana la iglesia se llenó
dejando 1000 personas afuera. En esta sede llegaron a tener 3000 miembros. En esta época, Colombia estaba viviendo un periodo de mucha violencia. A través de un sueño, Dios le habló a la pastora que hiciera una marcha declarando bendiciones sobre Colombia. Esta marcha fue denominada Con Cristo, Colombia en paz. Por la misma violencia, los grupos armados ilegales se habían tomado Colombia, secuestrando personas, y una de estas amenazas de secuestro le llegó a los pastores, por lo cual decidieron huir a los Estados Unidos, pero el Señor les habló diciendo que si huían a Estados Unidos el mal que temían aquí en Colombia les alcanzaría allá, pero que si se quedaban aquí en Colombia Él los protegería. Y así, en junio del 2000, la iglesia se trasladó a la Avenida 68, la sede en la que se encuentra el Centro Mundial de Avivamiento actualmente. En esta sede han llegado a haber más de 20.000 personas. Cuando arrendaron la primera bodega, lo hicieron 4 días antes de que se prohibiera tener iglesias en esta zona. Esta bodega era una fábrica de muebles que después compraron, teniendo a Dios como fiador. Esta bodega era solo la 1/5 parte del tamaño de la sede actual. En esta sede se empezaron a realizar cruzadas a diferentes partes del mundo, a países como Japón, Estados Unidos, Argentina, países de África, entre otros. Y asimismo, muchos predicadores de renombre empezaron a visitar Avivamiento. En esta sede se han realizado grandes conquistas. Primero se formalizó ABN. En el 2003 se realizó el primer Congreso Mundial de Avivamiento. En el 2006 se fundó la estación de radio. En el 2007 se realizó el primer avivamiento al parque. Y en el 2012 se fundó la primera iglesia online en Nueva York. Las multitudes, the multitudes, jamás saciarán tu alma, will never satisfy your soul. pero la presencia de But Dios the presence of God, te hará el hombre más feliz sobre la tierra. make you the happiest man and woman upon the face of the earth.